La respuesta absoluta del ser humano está en el Evangelio real de Jesucristo. El Evangelio es la noticia de parte de Dios de que lo que separó a la humanidad, el pecado, fue pagado hace más de 2000 años por su Hijo Jesucristo. Jesucristo vino a salvarnos de la condena eterna por el pecado. En Mateo 10:28 Jesucristo dijo: no teman a aquellos que pueden matarles el cuerpo, sino más bien teman a aquel que puede matarles el cuerpo y el alma en el infierno. También en los evangelios, para explicar el radicalismo de la ley, Cristo dice: les vale más cortarse la mano antes de que, por un pecado que cometan con esa mano, sean echados al infierno. Les vale más sacarse el ojo, dijo Cristo, antes que por un pecado que hayan cometido con ese ojo, los echen al infierno. Pero esto era obviamente para explicar lo radical que es el pecado. El pecado es la transgresión a la ley de Dios. En Ezequiel 18:4 dice que el alma que pecare, esa morirá. Lo que juzga a Dios es el pecado. Una vez el ser humano pecando, ya no tiene vuelta atrás. El alma del ser humano queda condenada. Su espíritu muere, se separa de Dios. Aun cuando anda vivo, obviamente, en este mundo, está separado de Dios y necesita volver a reconectarse con Dios antes de que su vida termine. Porque si su vida termina condenado en los pecados, el ser humano se pierde para siempre. Por eso Jesucristo dijo: de nada le servirá al ser humano ganar el mundo si al final pierde su alma. Jesucristo vino a este mundo para que no perdamos el alma. En Juan 3:16, la palabra dice: de tal manera amó el Señor al mundo. Dios Padre, ya ocurrió. Amó el Señor al mundo, que dio a su Hijo unigénito, envió a su Hijo unigénito para pagar la deuda del ser humano, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto ya ocurrió hace 2000 años y la deuda del ser humano ya no existe. Pero para que no exista en el ser humano debe de creer en el Evangelio. Esa es la demanda de Dios. Tiene que arrepentirse y creer en el Evangelio. Marcos 1:15. El arrepentimiento que demanda Dios es el arrepentimiento de lo que somos, del estado en el que caímos. O sea, que el hombre tiene que reconocer que por estar en un estado donde siempre su carne cometerá pecados, aun cuando después de recibir el conocimiento de la verdad pueda haber un cambio de conducta en su vida, se alinea a la buena voluntad de Dios conociendo la verdad, se aparte del pecado, aún así el ser humano no puede evitar pecar. La palabra lo dice. En 1 Juan 1:8 dice que si decimos que no tenemos pecado, mentimos y hacemos al Padre un mentiroso. En Romanos 7 se explica que el ser humano tiene una carne que siempre será arrastrada a cometer pecados, ya que el pecado es cualquier infracción a la ley, al punto de que puede ser un mal pensamiento, una ira, una mentirita piadosa, una inmoralidad sexual, un escarnio, todo eso es pecado. Dios Padre es absolutamente radical, y si el ser humano no comprende cuál es el estándar moral de Dios, el ser humano no va a poder creer de verdad en lo que hizo Dios a través de su Hijo Jesucristo para salvarnos. Porque o el ser humano comprende que no puede estar en paz con Dios por medio de intenciones morales, o sea, por medio de sus obras, por medio de que intente ser bueno o haga obras buenas, porque también hace obras malas. Si la persona no comprende esto, siempre intentando estar en paz con Dios, siempre va a vincular lo que hace en la vida. Y este es el súper engaño. ¿Por qué? Porque lo que nos conecta con Dios Padre es la obra perfecta de Cristo, el cual no pecó y se entregó a sí mismo por nosotros para pagar la deuda. Por eso la palabra dice que el que entra por la puerta estrecha, el que entra por la puerta a la vida eterna, que es Cristo, Juan 10:9, ya descansa de sus obras, ya descansa de tratar de estar en paz con Dios por su comportamiento moral en la vida.
Descansa porque ya entendió que fue la moralidad perfecta de Cristo la que lo salvó. Entonces ahora puede, obviamente, ya leyendo la palabra, puede buscar el bien en la vida, apartarse del exceso de pecado en la carne, Romanos 6, pero ya en paz, ya sin miedo a que el pecado le quite la salvación. Por eso en Romanos 8 dice que ya no existe condenación para los que entraron en la victoria de Cristo. ¿Condenación de qué? De los pecados que su carne siempre cometerá hasta el último día de su vida. Esto es muy difícil de entender para el cristiano religioso que piensa que es creer y mantener, que piensa que es creer y cuidar. Cuando la persona cree que es creer y cuidar y mantener, no ha creído de verdad en Cristo Jesús porque solo está procurando. Jesucristo lo dijo en Lucas 13:24, porque muchos procurarán entrar y no van a poder entrar. ¿Por qué? Porque siempre van a involucrar en el entendimiento de la salvación cómo se comporten. O sea, que no van a entender que la salvación es un obsequio mío comprado por mí, por Cristo. No van a comprender que yo lo compré, ahora yo lo doy. Y me tiene que creer que yo ya lo compré. Me tiene que creer que yo soy el que le estoy dando la vida eterna de gratis. Por eso dice, la salvación es por la fe sin ninguna obra humana. Si no me recibe el regalo de verdad, solo se queda intentándolo, siempre involucrando cómo se comporta en ignorancia, no logrando el arrepentimiento real demandado por Dios, el cual es el reconocimiento que no podés hacer nada, no podemos hacer nada, es un regalo de Dios. Porque esta salvación, esta vida eterna la logra la perfección de Dios, la capacidad de Dios. Efesios 2:8, por gracia hemos sido salvados por medio de lo que yo hago, no, por medio de la fe, por medio de creer en el sacrificio de Cristo al 100%, por medio de recibirle el regalo a Dios somos salvos, sin poner nosotros nada más que recibir el regalo con absoluta seguridad. Por gracia hemos sido salvados por medio de la fe, y esto dice, no tiene que ver con ustedes, pues es don de Dios. Oí, esto significa, esto no tiene que ver con ustedes, pues fue la capacidad de Dios la que compró la salvación. Ese es el maravilloso evangelio de Cristo, el cual es la noticia más preciosa, que es que Dios ya nos ha librado de ese destino eterno si recibimos el regalo. Si logramos creer por fuera de la razón y la lógica que Dios Padre se propició a nosotros los seres corruptos y malos, y Él ya lo hizo. Es por gracia. Gracia es regalo, un regalo inmerecido, no lo merecemos, pero Dios nos amó a tal punto que nos los está dando por misericordia, porque no quiere que nos perdamos. Todo lo que es las cadenas de un ser humano, los traumas, los dolores, las depresiones, las cosas de las cuales nunca ha podido ser libre, los abandonos, los bullings, no importa qué, todo lo que un ser humano puede sufrir, depresión, ansiedad, pasado, la liberación está en Cristo Jesús. Y el primer paso de liberación obviamente es el Evangelio, ya que el Evangelio es la liberación del alma de la condena del pecado, es la salvación del alma del infierno y del lago de fuego final. Apocalipsis 20:15. Quien no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego final. ¿Por qué? Porque no pudo vencer. Su nombre no permaneció ya con vida eterna porque no quiso creer en el Evangelio en este mundo. No le puso la importancia absoluta a lo más importante. Entonces, la respuesta total del ser humano es esta información. Esta información que casi no te la vas a hallar porque casi no te la van a explicar así. Esta es tu oportunidad. Cristo es la respuesta absoluta de nuestro ser. Jesucristo es la vida eterna y en cuanto creemos de verdad en Él empezamos a vivir una paz que no es de este mundo porque se sella el Espíritu Santo.